El Señor Jesucristo enseñando de tal manera, y no puso a alguien de ejemplo para servir, sino se puso Él mismo como ejemplo. Y nosotros debemos tomar ese ejemplo. Debemos aprender, amados hermanos, a servir como nuestro Maestro. ¿Cuántos quieren imitar al Señor Jesucristo? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren servir como el Señor Jesucristo? Amén. Dice que Él vino, ¿sí?, no para ser servido, sino para servir. Así es, amén. Entonces, por tanto, debemos nosotros echar esa mirada sobre nuestro Señor Jesucristo. Porque servir no es fácil, ¿verdad que no? Y menos si no se paga. Y a veces pagando se sirve más todavía. ¿Llaman a ella? Entonces Él vino a enseñarnos cómo se sirve a Dios. Así como Él vino a servir en la tierra y nos dio ejemplo, debemos nosotros aprender de esas enseñanzas de ejemplo que Él trajo a la tierra. Y para aprender a enseñar, ¿sí?, tenemos que aprender primero del Maestro. Número uno, Él vino a enseñar con esa humildad. Amén. Amén. Él vino a servir con esa humildad. Y usted y yo tenemos esa llave. Y tenemos que aprender a tomar la decisión. Amén. Porque Dios es primero sobre todas las cosas. Y cuando Dios te toma en cuenta, sírvele. Amén. Así es que en este estudio estamos viendo la importancia, la calidad con la que debemos servir en el reino de Dios. Amén. Algunos se cansan, algunos sirven bien y algunos sirven mal. Y medio servir es servir mal. Los discípulos no entendían esto. Y para muestra tenemos, ¿verdad?, a Pedro. Pedro no entendía cómo cuando el Señor Jesucristo empezó a lavar los pies de los discípulos, Aleluya. Gloria a Dios. él rechazaba ese servicio. Y el Señor Jesucristo le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tienes entrada a mi reino. Oh, no, Señor, entonces la cabeza, los brazos, todo. Pedro no entendía. Amén. Pero no solamente Pedro. Muchos de nosotros puede que sigamos en la misma postura de Pedro, en la misma condición. Dile a tu hermano: no te canses de servir, No se cansa de servir. Amén. Gloria a Dios. porque tiene recompensa servir. Amén. Amén. Así es. Amén. ¿De acuerdo, hermano Braulio? Amén. Hermana Hilda, hay recompensa. Pastor, pero yo no veo nada de recompensa. Bueno, eso dices tú. Pero todos los días hay recompensa. Amén. Y viene la recompensa mayor. Viene la gran recompensa que el mismo Señor Jesucristo dice: sé fiel hasta la muerte. Aleluya. Y yo te daré la corona de vida. de la vida eterna. Amén. Servir no es de todos. Amén. Algunos dicen que quieren servir, pero no quieren ser enseñados cómo servir. Muchos quieren servir, pero a su manera, ¿sí o no? Así es. Y el Señor Jesucristo vino a enseñarnos cómo se sirve en el reino de Dios, ¿sí o no? Así es. Imagínense. Imagínense que llega una persona nueva a la congregación. Lleva la Biblia, pero no sabe usarla. Y todavía no escuchó bien dónde se iba a lecturar. Un ejemplo.
Y ahí está, y no encuentra la cita bíblica. Y te dice, hermano, ¿qué lectura? ¿Cuál es la cita bíblica? ¿No pones atención? Pon atención. Amén. Le dice. Aleluya. Sí, pero no escuché porque estaba buscando aquí. ¿De cuántos años llevas en el Evangelio? Y no pones atención. ¿Tantos años en el Evangelio y no sabes usar una Biblia? Fíjese la respuesta. ¿Qué es mejor en ese momento? Si alguien te está pidiendo que le ayude, que le guíes. Y lo correcto y más hermoso es aprender a servir. Amén. Sí, mi hermano, no se preocupe. La cita es en Mateo capítulo 20, del versículo 25 al 28. Ahí se va a lecturar. ¿Me puede decir en qué parte está de la Biblia? Claro que sí. Permítame. Aquí está, mire. Este es el libro, el Evangelio según Mateo. Gracias. Mire, se va a lecturar de aquí a acá. Ok. Si en lo pequeño nosotros no aprendemos a servir, ¿cómo el Señor nos va a poner en un servicio mayor? Si en lo pequeño, cuando nos piden un favor, nos molestan. ¿Verdad que no? Entonces, estamos ya en la segunda parte de lo que es este estudio de cómo los santos tenemos que aprender. Debemos meternos a la escuela del Señor Jesucristo, Amén. escudriñar las Escrituras. Así es. Y lo que vamos a aprender son las enseñanzas que Dios quiere que aprendamos para poderle servir a Él. Amén. Muchos pueden conocer Biblia, palabra, pero no conocen cómo se sirve. Amén. Pueden predicar muy bonito, enseñar muy bonito, pero no son buenos para servir. Y eso habla muy mal del buen testimonio. Porque, ¿cómo es que podemos dar cátedra y no nos esforzamos en servir con amor, con humildad, con sencillez de corazón? Y eso tenemos que aprender. Aprender a servir en el reino de Dios. Amén. Lo mejor. Porque muchos quieren ser líderes, quieren mandar. Siempre hago esta pregunta: ¿cuánto les gusta mandar? Amén. Ahora, ¿le gusta mandar? Gloria a Dios. La pregunta es, ¿pero sabe servir? Aleluya. ¿Cómo voy a servir aquí? Soy el que mando. Ahí está. Ahí hay un choque, ¿verdad? Entre mandar y servir. El Señor Jesucristo es el Señor. Amén. Y no Él mismo vino a enseñarnos. Así es, amén. Él mismo vino a enseñar. Amén. Él es el Señor de señores. Amén. Y Él nos manda. Diga conmigo, Dios me manda Dios me manda que le sirva. que le sirva. Pero Él vino, no nada más vino a mandarnos, vino a enseñarnos, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Primero vino a enseñarnos. Y ya que aprendimos, ahora sí nos manda. Mira. No es como muchos hombres que nomás mandan, pero no sirven, Amén. no enseñan. Recuerdo de un hombre que le decía a su hijo: enciende el motor de la camioneta. Y le dio, ¿verdad?, ahí el llavero, y tenía varias llaves. Enciéndela. Y su hijo no sabía.
no le había enseñado. Te estoy ordenando que enciendas el motor. Pues tenía tantas llaves que él no sabía cuál era. Y él le metía una, y le metía otra, y otra. Y no encendía el motor. Y se enoja. ¿Por qué no obedeces? Pues es que le estoy intentando, pero ninguna le queda. Y va enojado. No sabes hacer nada. Pues es que nunca me has enseñado a manejar. ¿Cómo te va a obedecer alguien si no le has enseñado a obedecer? Amén. Primero se enseña, Amén. Así es. se sirve. Y ahí tuvo la primera lección, tanto el padre como el hijo. ¿Cómo alguien te puede rendir obediencia? ¿Cómo alguien te puede hacer las cosas si no enseñas primero? El Señor Jesucristo, es cierto, nos dio su palabra, pero nos enseñó cómo servir Amén. para obedecerle lo que Él nos manda que hagamos. Amén. Así es. Amén. Entonces es tiempo que la iglesia aprenda a servir. Amén. 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 Cuando te haces un servidor, el Señor dice que entonces eres el mayor. Amén. Cuando le sirves a tus hermanos, entonces eres el mayor, eres el primero. Pero si no servimos, ¿cómo vamos a demandar? Ahora, servir es con poder. Amén. Amén. Servir es con poder, amados hermanos. No se puede servir a Dios sin conocimiento. Necesitamos conocimiento. Te pregunto, ¿qué sientes cuando sirves bien al Señor? ¿Congoja? ¿Molestia? Gozo, ¿Gozo? Dígalo fuerte porque ahí le están escuchando. gozo, paz, Paz. Te sientes útil, ¿verdad? Amén. Se siente uno tomado en cuenta, útil. Y usted y yo estamos aquí para seguir aprendiendo cómo se sirve el uno al otro. Porque el Señor Jesucristo, lo vimos ya en la lección pasada, como cuando Él le lavó los pies a los discípulos. Le dijo, de la manera que yo hice con ustedes, háganlo ustedes también, el uno con el otro. Amén. Con esa humildad, Gloria a con esa sencillez. ¿Por qué surgió esto? Porque Juan y Santiago fue la mamá, ¿verdad? Y le dijo, Señor, dice que se postraron, le dijeron, Señor. Y le dijo el Señor, ¿qué quieres? Ahí lo puede ver usted en Mateo capítulo 20, versículo 32. No, perdón, en 20. La petición de Santiago y de Juan. Pero va la mamá. Amén. Y mire los muchachitos. Uno quería estar a la derecha. Permítele, dice la mamá. Señor, vengo a pedirte que ordenes que en tu reino mi hijo Juanito se siente a la derecha y mi hijo Santiaguito a la izquierda. ¿Cómo la ve, hermano? Aleluya. Chulada, ¿verdad? De petición. ¿Cuántos quieren estar a la derecha? Amén. Amén. Imagínese. Tampoco la mamá sabía cómo era el asunto, ¿verdad? Pero el Señor le dio una respuesta. No es así. Y les tuvo que enseñar a los muchachos, a los discípulos, les tuvo que enseñar. Y por eso lo vemos ahí del 25 en adelante. ¿Cómo? Se sirve. Y usted va a decir, pero
que pastor, mire que no se puede poner pero. Si tenemos las enseñanzas del maestro, cómo él lo hizo, yo lo voy a imitar. Amén. Debo hacerlo. Ahora, veamos lo que dice en el libro de Romanos 12:11. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, versículo 12, capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice el apóstol Pablo, ¿sí?, que en lo que requiere diligencia, atención, rapidez, prontitud. No hay que ser perezoso. Es decir, la pereza no cabe. Dice, no perezosos, Amén. sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire cómo debemos ser. Amén. Ahora les pregunto, ¿habrá perezosos en el pueblo de Dios? Amén. Amén. ¿Habrá flojos? Amén. Amén. ¿Habrá irresponsables? Amén. ¿Habrá o no? Amén. Sí hay. A ver, no se escucha. Sí hay. ¿Poquitos o muchos? Mucho. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Lo profetizó. Sí. Pidan al Señor de la mies, pidan al Padre, ¿qué cosa? Obreros. Que envíe obreros a su mies. Porque la mies es mucha y pocos los obreros. O sea, pocos los que sirven. Y Pablo dice aquí, en Romanos, también dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes, o sea, activos, gozosos, diligentes, prontos, en espíritu, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Ahora, ¿cuánto a ustedes les gusta? ¿Qué les gusta más? ¿Servir o que les sirvan? Servir. ¿Qué es más glorioso? ¿Servir o que les sirvan? Servir. ¿Por qué? Porque hay más recompensa. Eso. Y porque te pareces al Maestro, Amén. al Señor Jesús. Amén. Déselo fuerte porque es para el Señor. Y en Juan 12:26, palabras del Señor Jesucristo. Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué hay? Honra de Dios. Amén. Y si hay honra de Dios, hay bendición de Dios, hay lluvia de bendición sobre los que servimos, entonces, ¿por qué hay tanto pueblo que no quiere servir? ¿Será que no le interesan las bendiciones? ¿Será que no le interesa? Y algunos sirvieron una vez y ya, Señor, ya te serví, déjame en paz.
El servir trae honra. ¿Sí o no? Sí. Trae honra. Y si tú quieres que Dios te honre, sírvele. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará. Allí también estará mi servidor. O sea, la presencia del Señor no se aparta. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y Aleluya. usted sabe que está hablando de honra, honra de Dios. Muchas veces entre nosotros nos honramos, ¿verdad? Honramos. Amén. Y es bonita esa honra, pero mejor es la de Dios. Amén. Dice, en Marcos capítulo 9, 35. Marcos 9, 35. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahora, ¿cuántos quieren aquí ser los primeros? Se acabaron los amenes. Aleluya. Dice, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero, que sea el último de todos. Amén. Dice, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, no te pongas arriba ni adelante, sino en la posición siempre de servidor. Amén. Yo creo que en esta noche le va a pasar diciendo, Señor, hazme un servidor de tu reino. Decía uno que quería trabajar en un banco donde se guarda dinero. Decía, ya con que me den trabajo de barrer ahí, me voy a sentir importante porque trabajo en ese banco. Aleluya. Imagínense. Él quería servir aunque sea de barrendero en el banco. Para que cuando me pregunten dónde trabaja, yo diga, en el banco. Imagínense. Todos tienen su importancia Amén. en una compañía, en el reino de Dios también. Pero mire, usted tiene que cambiar la mentalidad que el mundo le proyectó. En el mundo, dice el Señor Jesucristo, lo vimos en el capítulo ahí 20, del 25 en adelante, dice que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Así es. Abusan de la autoridad. Mandan. Al que le estorba lo quitan. Pero el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, Dios nos manda a ser servidor. Amén. Porque somos servidores de Dios. Amén. Así es. Y Dios es el mayor. Amén. Amén. Pero también Él quiere que seamos mayores. ¿Cómo? Sirviendo. Porque el Señor Jesucristo dijo, hasta hoy mi Padre y yo trabajamos. Dígalo fuerte, hermano, porque es Biblia. Hasta hoy mi Padre y yo trabajamos. Estamos diciendo, hasta hoy mi Padre y yo le servimos a ustedes. Amén. Todos los días hacemos producir la tierra para que brote producto y coman. Gloria a Dios. Aleluya. Y mire que el agua, usted llega a casa, ahí abre la llave y sale agua, ¿verdad? Amén. Dios hace que todo llegue a nuestra vida. Así es. Ellos siguen sirviendo. Amén. Sus ángeles sirven. Pero el mayor de todos es el Señor, Amén. que es el dueño Amén. Así es. de todas las cosas visibles e Dios. invisibles. Aleluya. Entonces, tenemos que aprender. Amén. A mí en el mundo me gustaba servir a mis superiores, pero tenía otros bajo mi autoridad, bajo mi responsabilidad. Y me gustaba servir, agradarle a mis patrones, a mis jefes. Y también me gustaba que
me obedecieran, me sirvieran los que estaban bajo mi responsabilidad. Eso era bonito. En el reino del Señor es una enseñanza tan hermosa. Fíjense cómo el Señor mira al que sirve Amén. como el mayor. Así es. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es eso. Amén. Servir es un poder que sale de nosotros para hacer el bien a los demás. En el reino de Dios somos mandados a que aprendamos del Señor Jesucristo. Él vino a servir. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dentro de una congregación? Y ven ahí el programa del mes de limpieza. Me pusieron a mí. Si yo predico, yo enseño. ¿Cómo me van a poner a mí a lavar un baño? Si no aprendes desde abajo. Si no te humillas. Ok, no quieres lavar los baños. Pues entonces ven a lavar los pies a los hermanos. Aleluya. Oh no, le apestan los pies. Y más el hermano aquel que le apestan, que no se lava los pies. Pues entonces, ¿cómo? Como representante del reino de Dios. Entonces, ¿en qué quieres servir? Si en lo poco no eres fiel al Señor, ¿cómo te va a poner lo mucho? Amén. Y luego dice, no, es que yo nací así, para mandar. Primero el Señor aprende a que sirva, ¿sí o no? Amén. Amén. Mire dentro de un gobierno, el que llega a ser presidente, no llegó nomás así, pasa por un proceso. Quizá fue alcalde, algún senador, algún legislador, un gobernante más abajo. Tuvo que ser un servidor público primero, Amén. para después llegar a ser el presidente. Gloria a Dios. Dios pone y Dios quita. Amén. Pero la calidad de servir nunca se debe perder. Nunca pierda la proyección, la visión de servir. Amén. Amén. Ok, veamos lo que dice Mateo 25, 21. ¿Ana Mies tiene el micrófono? No. Mateo, ok, está bien así. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Sirvió en lo poco, lo van a poner sobre mucho. Y muchos no sirven en nada y quieren que lo pongan en todo. No sirven ni en lo poquito, ni en nada. Pero no, a mí pónganme. Y el Señor dice, no, primero tienes que aprender a servir. Amén. A todos tus hermanos. Pero aquel no me cae bien, por ahí empieza. Se acabaron los amenes. Aleluya. Hoy ya resucitaron, gloria a Dios. ¿Cuántos ya se cansaron de servir? No han venido. No llegaron y ya no quieren servir. Servir todos los días en el reino de Dios tiene recompensa. Recompensa. Amén. Amén. Así Dile es. a tu hermano, no Gloria te a Dios. canses de servir, que Dios recompensa. Amén. Gloria a Dios. Servir porque recompensa. Amén. Gloria al Señor. Mire, veamos lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, fíjese, a fin de que el hombre, ¿de quién?
De Dios. De Dios. Así, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena Obra. obra. Amén.